Hoy mi oficio me entrega un enorme privilegio, la oportunidad de entrevistar a un autor que admiro hace mucho tiempo, que leo hace muchos años, Arturo Pérez Reverte, que nos trae Revolución, otro libro sobre México, su libro más mexicano, casi me atrevería a decir. Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí, muchas gracias. Y sí, es mi libro más mexicano. Después de La Reina del Sur es mi libro más mexicano. Yo digo que La Reina del Sur es un libro muy del México del Norte y aquí inevitablemente recorres el país y su historia. Y bueno, como toda buena novela, se requiere un primer buen personaje del cual uno se enamora. Y yo quisiera abrir la conversación justamente sobre Martín Garret Ortiz, este joven, como la inmensa mayoría de quienes participaron en la Revolución, nada más que en este caso de nacionalidad española, que se pega al movimiento. ¿Quién es Martín Garret? Pues yo necesitaba alguien no romántico, no letrado, no literario, un técnico con una cabeza fría para poder observar el mundo con ecuanimidad, con distanciamiento, sin verse emocionalmente implicado en la revolución. Entonces decidí un ingeniero de minas que está trabajando en México y se ve envuelto por razones en Ciudad Juárez cuando empieza la insurgencia allí. Y entonces, bueno, descubre que la violencia, en la gente que hace la revolución, descubre cosas que ignoraba del ser humano y de sí mismo. Entonces dice, aquí aprendo, me voy, y se decide quedarse un tiempo con ellos, acercarse a ellos, escuchando con humildad profesional, y poco a poco se va involucrando en la revolución y termina formando parte del Estado Mayor de Pancho Villa, termina entrando en México capital con zapatistas y con la División del Norte. Pero es una historia de aprendizaje, es un hombre que mira, un joven que mira. No es ideológicamente un revolucionario que se mete a la revolución. Ahora sabemos que la mayoría no eran ideológicamente revolucionarios. Esta era la manera de cambiar un arma por un pedazo de tierra. Así es, así es. La Revolución Mexicana para mí tiene un encanto especial. Es la primera gran revolución del siglo XX. Después, sobre todo, ha sido muy falseada. Es decir, los propios mexicanos han vendido una imagen de la Revolución Mexicana folclórica. Pancho Villa, tiro cantina de ópera, Adelita... Como los rusos con la suya y los españoles con la guerra civil. Pero los rusos degeneró después en un régimen que duró mucho y que cambió realmente la historia del mundo, mientras la mexicana quedó en eso, ¿no? Quedó en lo mismo, porque realmente no cambió gran cosa de los de arriba y de los de abajo, ¿no? Pero esa imagen de revolución mexicana folclórica de Adelitas, ¿qué tal? Es decir, esa imagen más de enamorada a la película de Pedro Armendáriz y María Félix, ¿no? En vez de la soldadera con Silvia Pinal, que sí es realmente revolución, la parte amarga, oscura, dura y turbia del pueblo mexicano, ¿no? Entonces yo con esta novela quería salirme del cliché. Quería dejarme de mariachis y de folclore e irme a los seres humanos que hicieron la revolución, de los que Martín aprende. Martín no aprendería nunca del folclore, pero sí de la gente que mata, que sufre, que muere, que odia, que perdona, que fusila, que abraza, que besa. Eso es. Entonces, para él le presto en cierta forma una experiencia personal. A mí me pasó ese joven que mira y aprende. Eso era un poco yo también cuando empecé mi oficio de reportero, y le presto esa mirada a Martín. La mirada cruda de la guerra, porque también fue una guerra, no solamente la mirada heroica de la épica. Hay algo de muy mexicano en Arturo Pérez Reverte, porque su abuelo vino a esa edad, en esa época, y sería interesante que nos hablara un poco. No, vino un amigo de mi bisabuelo, vino un amigo de mi bisabuelo. Mi bisabuelo era ingeniero de minas. Entonces, su mejor amigo en la escuela de minas vino a México a trabajar en el norte y le pilló allí la revolución. Entonces, él mandaba cartas a mi bisabuelo contando, entró Pancho Villa en Juárez, tal, estoy aquí, tal, me han parado en el tren, nos pararon, y fusilaron a no sé quién, tal. Y en mi casa estuvo esa historia siempre, la revolución, Pancho Villa, Zapata, México, una especie, digamos, de mantra o de tema muy recurrente, canciones de la revolución, corridos. Entonces, bueno, y eso estuvo ahí en mi cabeza mucho tiempo. Y un día con eso en la cabeza, me cruzo con la foto, en México me cruzo con la foto del desayuno en Sambors, de los zapatistas desayunando allí con los brioches y tal.
y dije, claro, y digo, aquí hay una historia, ¿no? Y poco a poco la novela fue germinando y un día dije, ya la veo clara y decidí escribir La Revolución. historia, como le hemos contado a los mexicanos, es a partir de sus héroes. Entonces hay enormes, formidables biografías de Pancho Villa, ¿no? Desde luego de Emiliano Zapata. Las he leído todas, Y todas. al mismo tiempo hay como una revolución no contada, que es el del resto de la gente. Esta es una novela sobre el resto de la gente. Es decir, están los personajes como referentes, pero... Absolutamente. O sea, me la llevo abajo. O sea, porque los de abajo, en realidad, por usar la expresión, los de abajo de la novela, los de abajo, en realidad los de abajo, Villa Zapata eran los jefes, pero la tropa eran lo que eran los de abajo, de verdad, y esos no aparecen en primer plano nunca, ¿no? Yo me voy a ellos, ¿no? Martín Garré se pasea con ellos, ¿no? Con esa gente que pelea por desesperación, por rencor, por odio, por venganza, por hambre, ¿no? Que es donde realmente el verdadero revolucionario no es Villa ni Zapata, es la gente que se levanta para pelear, ¿no? Y ese es el protagonista de la novela. Arturo Pérez Reverte, antes de volverse escritor de ficción, fue escritor de no ficción, fue periodista. Y justamente en la parte más complicada, que es corresponsal de guerra. ¿Qué de la naturaleza humana aprende uno de la guerra? Y sobre todo a partir de esta experiencia. Pues eso justamente es lo que me lleva a la novela, ¿no? El ser humano, a mí nunca me gustó, yo hice muchas guerras, 21 años de guerra, y revoluciones varias, y nunca me gustó la guerra. La guerra es mala, es sucia, es horrible, es sangrienta, huele mal, te deja fantasmas en la cabeza y sangre en las uñas y remordimientos en la memoria, ¿no? Pero en la guerra hay una cosa interesante, que la hacen seres humanos, la guerra o la revolución. Y el ser humano, como es contradictorio, tiene el bien y el mal en el mismo, ¿no? Yo he visto en un mismo día gente que por la mañana era heroica, por la tarde violar y matar prisioneros, o al revés, ¿no? Y yo he descubierto que nosotros, sometidos a un montón de influencias determinadas, podemos hacer cualquier salvajismo, cualquier bestialidad, ¿no? He descubierto que el ser humano es al mismo tiempo ángel y bestia, cruel y generoso. Y bueno, todo eso fue mi lección de la guerra. A mí lo que me enganchó a la guerra no fue la guerra, fue los seres humanos en la guerra. Y con esa mirada, con esa concepción del mundo, escribo Revolución. Lo que a veces Martín Garrett es mirar a los seres humanos. A la revolución no le importa, no es un revolucionario, le da igual la revolución, en México o en España, pero los seres humanos, la soldadera, su amigo el mayor Garza, Pancho Villa, lo fascinan. Se da cuenta que aprende, que cuaja como ser humano, que descubre cosas que nunca descubriría en otro lugar, y por eso se engancha a México y a la revolución. Tengo que irme a corte y de regreso sí me gustaría saber qué aprendió, no Martín Garrett, sino qué aprendió Arturo Pérez Reverte de la Revolución Mexicana. Estamos en Calle 11, volvemos en un momento, no se vaya. Estamos con Arturo Pérez Reverte hablando justamente de Revolución, novela recién salida de la imprenta, se está presentando en México. Arturo, es un lujo, un privilegio poder platicar con usted. Le preguntaba antes de irme a corte, ¿no? Las revoluciones enseñan mucho porque son picos en la historia. Y se dice muchísimo que la primera revolución del siglo XX fue la mexicana, luego viene la revolución rusa y hay muchas otras a lo largo del siglo XX. ¿Qué le enseñó esta revolución en particular? ¿Con qué se queda después de revisarla desde sus mapas, sus personajes, su ideología o su falta de ideología? De la Revolución Mexicana aprendí melancolía. He estado año y medio metido dentro de ella, ¿no? Saturado de textos, de memoria, de testimonios, comparando con el presente, ¿no? Aprendí melancolía porque la sensación que me queda es de tristeza, ¿no? Tanta generosidad, tanto valor, tanta sangre, tanto esfuerzo, tanto talento, tanta genialidad, tanto sacrificio, tanta esperanza para que siga habiendo una mujer con los pies descalzos en la calle pidiéndome limosna cuando paso entre el restaurante de lujo y el hotel de lujo, ¿no? Y eso me produce una sensación muy, muy amarga. Ver que no sirvió para gran cosa, aunque sí sirvió para algo, sirvió para demostrar que es posible. Demostrar que aunque se fracase en el objetivo final, el hecho de levantarse y pelear ya justifica
la revolución. Yo creo, he visto muchas revoluciones, la de Nicaragua la viví. Yo entré con los somocistas en el búnker de Somoza. Estuve con ellos en los combates de León, de Estelí, bueno, estuve con ellos. Y ahora veo que es una finca de uno de ellos, de Daniel Ortega, ¿no? Quiero decir que mi mirada es escéptica respecto al resultado final, pero creo firmemente en que es necesario pelear aunque no se gane. Que el de arriba no duerma tranquilo, que duerma con un ojo abierto por si acaso, ¿no? Que sepa que es posible y que el que está abajo sepa que un día, si afila el machete adecuadamente, si un día reúne el valor del que no tiene nada que perder, a lo mejor puede, si no cambiar el mundo, sí al menos cambiar el paisaje inmediato. Y eso ya es algo. Y eso la Revolución Mexicana sí lo hizo. Voy a abusar de sus lecturas para preparar esta novela. Citó hace un momento la novela de Mariano Zuela, Los de Abajo. 1935-36 se hace un concurso en el periódico Universal para preguntarse cuál era la novela que mejor relataba la revolución. Yo no sé todavía por qué. Ahora que la he leído puedo dar mi interpretación, pero no sé en 1935 por qué decidieron eso el periódico Universal, que esa era la novela de la Revolución Mexicana. ¿Por qué Los de Abajo y no ninguna otra? Que mire que se escribieron ríos de tinta. Hay otras, hay otras novelas. Por ejemplo, está Vámonos con Pancho Villa, que es la historia de una gran decepción. Por ejemplo, ¿no? Como un grupo de amigos se van a la revolución, vámonos con Pancho Villa a la revolución y poco a poco van muriendo, son traicionados y al final abandonados por el propio Pancho Villa, ¿no? Entonces, no es la única, lo mejor es que es muy buena. Entonces, bueno, ¿por qué son las mejores novelas? No lo sé, no lo sé. Es verdad que el tono, el léxico, el habla, la manera, que para mí ha sido muy importante. Yo me he leído todo cuando se puede leer la Revolución Mexicana. Todo, memorias, libros de historia y por supuesto la novela contemporánea, todo, incluso también la novela de ahora, ¿no? Y realmente es de las mejores, es de la 1 a 2, de las 2 1 a 2 mejores. Pero es que a uno escucha al pueblo, uno los está viendo, se lo cree, se cree que realmente esos personajes existieron, ¿no? Está cargada de verdad, ¿no? Y eso quizá lo que hace que Los de Abajo y Vámonos con Pancho Villa sean novelas que están por encima de novelas que por otra parte hay algunas, como los relatos Cartucho de Nelly Campobello, son extraordinarios, ¿no? ¿Qué puedo decir? El habla es una obsesión también. Cuando se dedicó a hacer una novela más contemporánea sobre Sinaloa, aprendió del habla sinaloense, que es muy particular y, por cierto, fundacional en muchos sentidos del México moderno. Pero el habla de Ciudad Juárez es distinta, la personalidad es distinta, es otro norte. Y sí, me pregunto si en este viaje que hizo de Culiacán ahora a Ciudad Juárez, descubrió otro México, uno de los tantos Méxicos. ¿Qué le dice Ciudad Juárez a Arturo Pérez Reverte? El habla, yo lo he dicho muchas veces, no aquí, sino he dicho antes y en otras ocasiones, que nadie crea lenguaje español tan brillante como el mexicano. Por razones históricas, geográficas, geopolíticas, Estados Unidos, el Río Bravo, lo que sea, ¿no? Pero la brillantez del mexicano. Y es curioso, cuanto menos culto es, más brillante es creando lenguaje. Porque la incultura da osadía, da atrevimiento. Entonces crean fórmulas, palabras, expresiones, refranes de una rotundidad, de una intensidad lingüística extraordinaria. Entonces, a mí me encanta en México, yo hago mucho, ahora ya pues menos porque ya estoy mayor, pero me quito el reloj, dejo unos pesos, tal, me pongo unos ¿Se vuelve jeans, Martín? me voy a una cantina y pongo en la rocora a Vicente, o a Los Tigres, o a Lupita D'Alessio, tal, y pago un par de tequilas que me quede bien y pongo el oído, ¿no? Y es asombroso. El mexicano es el mexicano es hablando de una brillantez extraordinaria, ¿no? Entonces, en la novela yo quería que el pueblo, de los de abajo, hablaran como hablaban los de abajo, ¿no? Entonces ahí tuve un trabajo de investigación sacando de cada novela, de todas ellas, expresiones, palabras, refranes, tal, y reuní un glosario que después he ido salpicando en la novela. Yo quería que el mexicano oiga hablar mexicano y reconozca el mexicano, no el de ahora, no pinche güey, sino aquel otro, ¿no? Aquel otro. Y realmente ha sido un ejercicio lingüístico, aparte de los placeres que me da la escritura, como en cuanto a lengua ha sido un goce extraordinario. Respeto más todavía lingüísticamente al mexicano tras haber escrito Revolución. Quiero importunarlo, pero a final de cuentas, cuando uno escribe sobre el pasado, está construyendo un espejo para ver al presente. Siempre. Las sociedades han tenido
y la nuestra no es excepción, varias revoluciones, movimientos armados, los jóvenes buscando abrirse paso a como puedan, no a partir de ideologías, sino con las armas que encuentran. Tuvimos un movimiento violento importantísimo a principios del siglo pasado. Hoy traemos un movimiento social convulso, violento. Usted visita este país, tiene raíces en este país, escritos sobre este país. Arturo, ¿qué le estaría diciendo la revolución que vive México hoy, de sus violencias? Sobre todo mirando este espejo, ¿no? Yo cuando voy a México yo no soy un turista, yo soy mexicano. Como un mexicano es español cuando va a España. Yo estoy en mi tierra, por eso me permito decir cosas que a lo mejor a un gringo no se le deberían tolerar, pero a mí sí porque tengo derecho a decirlas, ¿no? Entonces, con ese aplomo que me da, ¿no?, el ser mexicano, y me lo he ganado con 2 novelas mexicanas hechas desde dentro, no desde fuera, puedo decir que México me entristece mucho. Me pregunto cómo resisten, cómo aguantan, cómo el humilde, la desesperación no hace que estallen ciertas estructuras, ¿no? Entonces, claro, cuando uno habla de revolución y cuando uno ve que revolución, la palabra revolución es adoptada como recurso demagógico y populista por quienes nunca en su vida, en su puta vida harán una revolución ni piensan hacerla, entonces me entristece mucho, ¿no? Justamente porque México me importa. Yo no vengo aquí a tomar unas margaritas y oír mariachis. Yo vengo a mirar gente a la que quiero y que admiro, ¿no? Y tengo muchos amigos aquí. Elmer Mendoza, de quien hemos hablado antes, uno de ellos, ¿no? Gran escritor. Entonces, eso me entristece y a veces me indigna también. Y supongo que se me nota cuando me expreso. Se me nota, ¿no? Pero bueno, yo tampoco soy tan mexicano como para intervenir directamente, ¿no? Pero me pregunto hasta cuándo no se darán cuenta de que la gente aguanta hasta que estalla, ¿no? Y en los años estallaron, ¿no? Y nada impide que estallen ahora. El control social es muy complicado, y ahora con las redes sociales es mucho más complicado. Que tengan cuidado, que se guarden de los idus de marzo, que se guarden de ellos. Y quizá ese estallamiento está ocurriendo y no somos capaces de nombrarlo todavía, sin duda. O sea, que la palabra gobierno siga siendo enemigo. Está en las canciones, en los libros. Vino el gobierno, los rurales del gobierno, el gobierno siempre es, el gobierno lo mató, el gobierno se lo llevó, el gobierno nos quemó la casa. Es el gobierno, no es Porfirio Díaz, no es Huerta, no es Carranza, no, es el gobierno. Y todavía ahora, en el campo que yo conozco, en los campos, en el medio rural, sigue hablando del gobierno como ese que está al otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un gobierno, no hablo de este gobierno, hablo en general, ¿no? ¿La autoridad? Una autoridad que declina la autoridad, que se mete en su ciudadela con su privilegio y deja a los demás indefensos en manos de los narcos, de quien sea, ¿no? Entonces, claro, la gente, no sé, pero resumiendo, igual cuando vengo a México me conmuevo y me entristezco. Arturo, de mexicano a mexicano, muchas gracias por este regalo. Ustedes. Le agradezco muchísimo por Revolución. ¿Dan ganas de seguir esta conversación? Pues síganla justamente leyendo la última novela de Arturo Pérez Reverte. Nos regresamos a estudio. Esto es Calidos.